water, and salt for all. Let each know that for each, the body, the mind, and the soul have been freed to fulfill themselves. Never, never, and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another and suffer the indignity of being the skunk of the world. The sun shall never set on so glorious a human achievement. Let freedom reign. God bless Africa. I thank you. Nelson Mandela fue y siempre será uno de los mejores líderes del mundo, capaz de unir tanto a blancos como a negros. Mandela, en vez de incitar la división, creaba la unión. Era tan fuerte su presencia y su lucha que aunque estuvo 27 años presos, personas de todo el mundo hacían presión para que lo soltaran. Imagina el poder tan fuerte que tenía Mandela. En este documental hablaremos sobre lo que lo llevó a ser tan poderoso y firme ante cualquier acusación. Como siempre digo, quédense hasta el final del video, que está lo mejor del caso, junto con mi conclusión. Comencemos. Mandela nació en una familia real de la tribu Tembu. No venía de la pobreza. Su nombre original significaba el que sacude la rama. Eso se escucha mal, pero significa rebelde. Se mudó a Johannesburgo para escapar de un matrimonio arreglado. Empezó a estudiar derecho. Allí su psicología cambió. Vio de cerca la injusticia extrema hacia los negros. Se unió al Congreso Nacional Africano para luchar por los derechos civiles. En 1948 se infraautoró oficialmente el apartheid, un sistema de segregación donde los blancos tenían todo el poder y los negros no podían caminar por ciertas áreas sin permiso. Al principio, Mandela creía en protestas no violentas, hasta que ocurrió una masacre donde mataron a 69 manifestantes. Decidió que la paz no era suficiente. Confundió un brazo armado para sabotear infraestructuras del país. Con su grupo ANC, se volvió el hombre más buscado. Estuvo en la lista de terrorismo hasta el año 2008. Ponía bombas en instalaciones del gobierno y plantas eléctricas. Siempre intentaba no matar civiles, pero destruía la economía del sistema. Se disfrazaba de chofer o de chef para burlar a la policía. Esto es de película, gente. O sea, él se vestía de chef o de o de chofer para que la policía no lo encontrara. De película, la típica película de acción que cometen una bomba y se disfrazan. Pues Mandela lo hacía en la vida real. Muy loco. Era el hombre más buscado de Sudáfrica. Lo llamaban el Pimpinela Escarlata, porque nadie podía atraparlo. Hasta que la CIA metió sus narices. Claro que sí, la CIA, el FBI, como siempre. Cuando la CIA ayudó a localizarlo, en 1962 lo lograron atrapar. En el juicio, Mandela dio un discurso que es legendario. No se defendió para salir libre, usó al estrado para acusar al sistema. Terminó diciendo que su ideal era una sociedad libre y que si era necesario, estaba preparado a morir por ello.
Eso es un hombre con las pelotas bien puestas. Decía, he luchado contra la dominación blanca y contra la dominación negra. Es un ideal morir por el que estoy dispuesto a morir. Esa falta de miedo a la muerte es lo que psicológicamente derrotó a sus carceleros antes de que empezara la condena. Fue condenado a cadena perpetua. Pasó 27 años encerrado, la mayoría en una celda y picando piedra en una cantera, lo que le dañó su vista para siempre. En los 80, el mundo entero empezó a pedir su liberación. Conciertos, sanciones económicas a Sudáfrica. Los guardias le daban menos comida por ser negro. Solo podía ver a su esposa una vez cada 6 meses. En lugar de odiar a los guardias, aprendió su idioma y estudió su historia. ¿Por qué? Para entender cómo pensaba su enemigo. Muy inteligente aquí de parte de Mandela. Los terminó convenciendo de su causa a base de respeto y dignidad. Mandela no fue liberado, él conquistó a sus captores. El mismo presidente Klerk cedió y Mandela salió libre en 1990. Y en lugar de pedir venganza, pidió reconciliación. Recibió el Premio Nobel de la Paz en 1993. Ganó las primeras elecciones multirraciales en 1994. Cuando salió, el país estaba a punto de una guerra civil sangrienta. Los negros querían venganza y los blancos tenían miedo. ¿Qué hizo Mandela? Mandela hizo lo increíble. Invitó a cenar a las viudas de sus enemigos. Mantuvo el himno de los blancos y usó el Mundial de Rugby del 1995, que es un deporte de blancos, para unir a todo el país. Fue un movimiento de ajedrez político magistral. Evitó un baño de sangre, perdonando a quienes lo encerraron. Solo gobernó 5 años y se retiró, lo cual es raro en líderes africanos o en cualquier político, lo que aumentó aún más su leyenda. Durante los años que Mandela fue considerado terrorista y estaba preso, casi todo Occidente le dio la espalda. Solo apoyaron con armas y dinero la organización para liberar a Palestina, Cuba y Libia. Cuando salió de la cárcel, muchos periodistas occidentales esperaban que condenaran a estos grupos para ser aceptable. Pero Mandela, con una lealtad de acero, respondió: tienen un concepto muy estrecho si creen que sus enemigos deben ser mis enemigos. También dijo: sabemos demasiado que nuestra libertad está incompleta sin la libertad de los palestinos. Y aunque era fiel a Palestina, Mandela hizo algo que otros psicópatas en el poder nunca han hecho. Reconoció el derecho de Israel a existir. Él decía que apoyaba la lucha de los palestinos, pero también creía que Israel debía tener fronteras seguras. Esto volvía locos a los periodistas, porque no sabían dónde encasillarlo. No era un radical ciego, era un hombre de justicia absoluta. Le preguntaban tanto por Estados Unidos, porque Estados Unidos quería que Mandela fuera su embajador de la paz, pero Mandela se negaba a ser un títere. Hubo entrevistas en Town Hall donde lo presionaron con este tema y él, con una calma absoluta, humilló al entrevistador diciendo que la moralidad de un hombre no se mide por complacer a las potencias extranjeras. Y hizo bien, porque Estados Unidos fue el primero en darle la espalda y fue el primero que ayudó a meterlo preso. ¿Qué cojones? No, ve, para darte el premio de la... Vete, Estados Unidos. Africa. One of the mistakes which some political analysts make is to think that their enemies should be our enemies.
of the Jewish community in our struggle, and they have occupied very top positions. But that does not mean to say that the enemies of Israel are our enemies. We refuse to take that position. You can call it being political or a moral question, but for anybody who changes his principles depending on whom he is dealing, that is not a man who can lead a nation. Mandela fue el único capaz de decirle a la cara a la potencia mundial más grande del mundo que no iba a abandonar a sus amigos palestinos que lo ayudaron. Aunque eso le cueste críticas y odio, esto, señoras y señores, es un líder de verdad. Un líder no cambia de bando por conveniencia, se mantiene firme y legal a los que en su momento fueron los únicos que lo ayudaron. Él no solo era bueno y ya está, era una estrategia brillante. Usaba su frialdad y calma para mantener orden y no para manipular a los demás. El mundo no necesita presidentes como Trump, Putin, el chino y el coreano panzón aquel. El mundo necesita líderes como Mandela, que en vez de buscar venganza, simplemente mantienen la calma e unen al pueblo. No destruyen a su pueblo buscando su poder, como estos psicópatas que solo quieren sentir algo porque están vacíos por dentro. Mandela nos enseña a no poner la otra mejilla, sino a decir basta. Basta de abuso, basta de peleas, basta de corrupciones y basta de mentiras. Esa es la única manera en que un país puede mejorar. Y aquí está la evidencia. Mandela sigue siendo una leyenda en Sudáfrica y para el mundo entero. Líderes sabios y firmes como él, lamentablemente, ya no existen.